Año 303. El emperador Diocleciano ha desencadenado una cruel persecución contra los cristianos. En Cartago, medio centenar de ellos son apresados. Les han sorprendido celebrando la Eucaristía. Gozosamente reciben todos el martirio por su fe en la Eucaristía. ¿Por qué apreciaban más la Eucaristía que sus propias vidas? Para ellos y para todo cristiano, esta vida mortal no es sino antesala del paraíso, del encuentro eterno y feliz con Dios. Y un anticipo de esa felicidad es la Eucaristía. En ella, el mismo Jesucristo se nos da como alimento. Sí, es un gran milagro. El Antiguo Testamento lo había anunciado con muchos siglos de antelación. Cuando Moisés liberó a los israelitas de Egipto, caminaron muchos años por el desierto hacia la tierra prometida. Para alimentarles y darles fuerzas, Dios hizo llover milagrosamente pan del cielo. Lo llamaron maná. Jesús se lo recordó a los judíos. Fue su Padre Celestial quien envió el maná a sus antepasados. Pero a partir de ahora, les dijo, el verdadero pan del cielo será su cuerpo, que Él nos dará en la Eucaristía. Otra figura de la Eucaristía fue la antigua fiesta judía de la Pascua. Para celebrar la liberación de Egipto, cada familia israelita sacrificaba un cordero, lo asaba y lo comía con panes ácimos. La figura del cordero es importante. En el bautismo de Jesús, Juan Bautista le presentó como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Anunciaba así el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él sería el Cordero, la víctima inocente, inmolada para la salvación de todos los hombres. Fue precisamente durante la cena pascual cuando Jesús instituyó el gran sacramento de la Eucaristía. Le dio un sentido nuevo, una nueva Pascua. Ya no celebrarían la liberación de Egipto, sino la liberación del pecado y de la muerte, realizada por su propio sacrificio en la cruz. Es la cena más importante de la historia. ¿Qué ocurrió en ella? La noche anterior a su pasión, el día que los cristianos llamamos Jueves Santo, Jesús se reunió con sus 12 apóstoles en el cenáculo. Tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Después, tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Los apóstoles obedecieron. Empezaron a celebrar aquel mismo rito, conscientes de renovar por el poder de Cristo el gran milagro de la Eucaristía realizado por el Salvador. Así ha llegado hasta nosotros. Lo llamamos Santa Misa o celebración eucarística. En ella, Cristo resucitado renueva incruentamente el sacrificio que ofreció en la cruz. En la consagración, el pan y el vino se convierten verdaderamente en su cuerpo y en su sangre. En la comunión, recibimos al propio Cristo, el Hijo de Dios. Es como un anticipo de la vida eterna. Jesús está presente en la Iglesia de diversas maneras. En su palabra, en los sacramentos, en los pobres, en los enfermos, en el prójimo. Pero lo está sobre todo en la Eucaristía. En este sacramento, Jesús está presente bajo las especies del pan y el vino, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús
resucitó y subió al cielo después de su muerte, pero no nos abandonó. Nos quería demasiado para dejarnos desamparados en medio de tantos peligros y tentaciones. Por eso quiso quedarse para siempre con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Para ello, realizó un milagro asombroso. Se llama transustanciación. Esta palabra significa cambio de sustancia. En la hostia santa y en el cáliz, lo que antes era pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este prodigio sucede en el momento de la consagración. Es el mismo Jesucristo quien realiza esta milagrosa conversión en cada misa, igual que la realizó en la última cena. El sacerdote, representante de Cristo, es quien pronuncia las palabras, pero su eficacia milagrosa proviene de Dios. Nuestros sentidos solo perciben los accidentes, es decir, las apariencias del pan y del vino, su forma, color y sabor. No vemos a Cristo con los ojos. ¿Cómo creer entonces? Eso mismo preguntó este niño al Papa. La mia catechista mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste. Le cose più profonde che portano realmente la vita e il mondo non vediamo, ma possiamo vedere e sentire gli effetti. El apóstol Tomás no aceptó la resurrección de Jesús porque no la había visto con sus propios ojos. Un día, estando reunido con los demás apóstoles, Jesús se les apareció y mandó a Tomás meter los dedos en sus llagas. Tomás creyó entonces, pero Jesús le replicó: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto». Esas palabras van dirigidas también a nosotros, para que creamos en su presencia real en la Eucaristía, aún sin verle. Sin embargo, de vez en cuando, Jesús nos recuerda su presencia viva en la Eucaristía con sucesos extraordinarios. En el monasterio del Escorial se venera la reliquia de uno de ellos. En la sacristía, tras este monumental cuadro, se conserva una sagrada forma del siglo XVI. Unos soldados protestantes saquearon una iglesia en Holanda y pisotearon esta hostia consagrada. Las botas, provistas de clavos, la perforaron en 3 sitios. En ese momento brotó sangre viva. Se habían formado 3 heridas en el cuerpo de Cristo. Con este y otros hechos milagrosos, Jesús quiere recordarnos que cada día sucede un milagro aún mayor. Su presencia viva entre nosotros por amor en la celebración de la Eucaristía.